Esta información es presentada por Bellavista Hogar, la mejor opción en muebles y electrodomésticos. Aumentan casos respiratorios graves en menores. Desde el Hospital Pediátrico de la Ciudad de Encarnación reportan un sideral aumento de casos de influenza y COVID-19 y lo más preocupante es que se dan consecuencias graves en los menores. Una de las hipótesis que se manejan al respecto de esta situación es el relajamiento social y la falta de prevención que los padres. Los niños que están siendo internados no cuentan con el esquema de vacunación completa, lo cual complica aún más la situación, sostuvo el doctor Héctor Wagner, director de este establecimiento sanitario. Básicamente todos los días tenemos las camas de internados llenas, promedio de 12 a 14 pacientes, que es la capacidad operativa en promedio que tenemos. Ellos por lo general tenemos 2 o 3 pacientes que están en cierta situación de gravedad, al punto tal que en una semana, en un lapso de 6 días, tuvimos que enviar a terapia a 4 niños, por ejemplo, cosa que antes no ocurría. Y haciendo un poco el análisis de las probables causas de ello, vimos que una constante es que básicamente varios de estos niños no tienen su esquema de vacunación completo o han sido afectados por enfermedades respiratorias de manera frecuente. O sea, ejemplo, que en un lapso de un mes fueron afectados por un cuadro de gripe en 2 oportunidades o 3 inclusive. Y eso vimos como, probablemente haciendo un poco un análisis, nosotros suponíamos de que luego de la pandemia íbamos a estar mucho más concienciados sobre la importancia de las vacunas o la importancia de las medidas de higiene general que tanto fue pregonado durante toda la pandemia. Y que en realidad uno en el día a día, inclusive cuando plantea a los familiares muchas veces ingresar al hospital con tapabocas, no lo quieren hacer porque dicen que no pueden respirar con ello. Ejemplos varios hay. Inclusive nosotros tenemos tapabocas para ofrecerle a las personas que quieren ingresar y inclusive así no lo quieren utilizar. Entonces probablemente hay una gran parte de la población que no aprendió de la pandemia. Bueno, entonces recordar que eso realmente sirvió mucho y sigue sirviendo y seguirá siendo útil para poder reducir esta posibilidad de infecciones. De por sí, naturalmente, el 1% de los cuadros de influenza, por ejemplo, tiene la probabilidad de complicarse. Pero obviamente que así como pasó con el COVID, cuanto más niños tienen influenza y más niños lo tienen porque no tienen las vacunas puestas, no tienen su vacuna contra la influenza, por ejemplo, obviamente al haber mayor cantidad hay mayor riesgo de que se compliquen. Y así los sistemas de salud a raíz de ello están más colapsados, las urgencias tienen mucho más pacientes de lo que tenían el año pasado, todavía menos pacientes hace 2 años. Entonces eso es lo que a nosotros nos llama mucho la atención y realmente muy importante la presencia de todos ustedes, ¿verdad? Los colaboradores de la prensa, para que la gente no baje los brazos, no trate de buscar culpables a veces, que también uno haga un mea culpa y básicamente analizar, ¿verdad? Un poco si corresponde o no hacer o no algún tipo de medida de cuidado. Por suerte ahora, quiero creer que por suerte, ¿verdad? Ahora vienen las vacaciones de invierno. Espero de que las personas que tengan la posibilidad de compartir un poco más con sus niños también lo hagan en espacios al aire libre, tratando de no ir a lugares de concurrencia masiva. Que si se dan cuenta que su hijo tiene algún cuadro gripal, no lo llevan a algún evento social porque de esa manera están disipando más la enfermedad. Y bueno, a las órdenes acá en el hospital pediátrico para las situaciones que lo ameriten.